Es importante conocer sobre las apariciones antes de entrar en detalle sobre el tercer secreto. Desde el 13 de mayo de 1917 la Santísima Virgen María se apareció en 6 ocasiones en Fátima, Portugal, a 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. Ocurrieron entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. Primero sucedieron las apariciones del Ángel de la Paz, vitral de la Virgen de Fátima un tiempo antes de la manifestación de Nuestra Señora de Fátima. Los niños videntes tuvieron 3 apariciones de un ángel. La primera tuvo lugar en la primavera de 1916 en la Cueva Loca de Cabeco. El ángel les dijo: no teman. Soy el ángel de la paz. Recen conmigo. Luego se arrodilló en la tierra, se inclinó y dijo: mi Dios, yo creo en ti, yo te adoro y yo te amo. Te pido perdón por todos aquellos que no creen, que no te adoran y no te aman. Lo repitió 3 veces, se levantó y le dijo a los pequeños: recen de esta manera. Los corazones de Jesús y María están atentos a sus súplicas. Luego desapareció. En la segunda aparición, entre otras cosas, el ángel les dijo: yo soy el ángel de su guardia, el ángel de Portugal. Sobre todo, acepten y soporten con sumisión el sufrimiento que el Señor les envíe. En la tercera aparición, el ángel nuevamente se apareció en la Cueva Loca de Cabeco, llevaba consigo un cáliz y sostuvo sobre él una hostia. Repitió 3 veces esta oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en acto de reparación por los sacrilegios, ultrajes e indiferencia por la cual él mismo es ofendido. Y mediante los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del Inmaculado Corazón de María, yo le pido la conversión de los pobres pecadores. Después le dio la hostia a Lucía y ofreció el contenido del cáliz a Jacinta y Francisco para que lo bebieran. Volvió a repetir la oración y se marchó. Apariciones de la Santísima Virgen. Primera aparición. Aconteció el 13 de mayo, los 3 niños se encontraban en la cova de Iría, cuando vieron una luz como si fuera un relámpago, entonces creyendo que era una tormenta, intentaron marcharse, pero nuevamente otro rayo de luz los detuvo. De repente por encima de un arbusto apareció Nuestra Señora vestida de blanco, brillaba como el sol, en su mano derecha llevaba un rosario. La Virgen les habló así: no tengan miedo. No les haré daño. Lucía preguntó: ¿de dónde es su merced? La Virgen María respondió: mi lugar es el cielo. Y el diálogo siguió, más o menos de esta manera: ¿y qué desea de nosotros? Vengo a pedirles que vengan el 13 de cada mes al mediodía. En octubre les diré quién soy y qué es lo que quiero. Lucía le preguntó: ¿nosotros también iremos al cielo? Jacinta: ¿y tú? Sí. ¿Y Francisco? Preguntó Lucía. Él también irá al cielo, pero antes tendrá que rezar muchos rosarios. Y la señora continuó diciéndoles: ¿quieren ofrecerse al Señor y estar prontos para aceptar con generosidad los sufrimientos que Dios permita que les lleguen y ofreciéndolo todo en desagravio por las ofensas que se hacen a nuestro Señor? Sí, señora, queremos. Respondieron los pastorcitos. La Santísima Virgen les dijo: tendrán ocasión de padecer y sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá y asistirá. Pasados unos minutos Nuestra Señora agregó: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Luego se elevó y desapareció. Virgen de Fátima. Segunda aparición. Tuvo lugar el 13 de junio de 1917, en ella Nuestra Señora les pidió a los niños que recen el rosario y aprendan a leer. Después Lucía le preguntó: ¿quiere llevarnos a los 3 al cielo? Nuestra Señora le responde: sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré muy pronto, pero tú debes quedarte aquí abajo, porque Jesús quiere valerse de ti para hacerme amar y conocer. Él desea propagar por el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Lucía entonces le dice: ¿y voy a quedarme solita en este mundo? La Santísima Virgen le responde: no, hijita. Sufres mucho. Pero no te desanimes, que yo no te abandonaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y yo seré el camino que te conduzca a Dios. Tercera aparición.
Ocurrió el 13 de julio de 1917, en esta aparición, ya se encuentran 4.000 personas contemplando a los niños. Nuestra Señora les habló a los videntes así. Es necesario rezar el rosario para que se termine la guerra. Con la oración a la Virgen se puede obtener la paz. Cuando sufran digan, oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Luego tuvieron la visión del infierno, que Lucía en su libro Memorias nos relata así. Ella abrió sus manos una vez más, como lo había hecho los 2 meses anteriores. Los rayos de luz parecían penetrar la tierra y vimos, por decirlo así, un vasto mar de fuego. Sumergidos en este fuego, vimos a los demonios y a las almas de los condenados. Estas últimas eran como rescoldos transparentes y ardientes, todos ennegrecidos o bruñidos en bronce, que tenían forma humana. Flotaban en aquella conflagración, que a veces se elevaba en el aire por las llamas que ellas mismas emitían, junto con grandes nubes de humo. Retrocedían después hacia todos lados como chispas en incendios inmensos, sin peso o equilibrio, entre alaridos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Debió haber sido este espectáculo lo que me hizo gritar, como dice la gente que nos escuchó. Los demonios se distinguían de las almas de los condenados, por su aterrador y repugnante parecido con espantosos y desconocidos animales, negros y transparentes como brasas ardientes. Esa visión duró solo un momento, gracias a nuestra bondadosa Madre Celestial, quien en la primera aparición había prometido llevarnos al cielo. Sin esto, creo que hubiéramos muerto de terror y miedo. Después de este suceso, los niños videntes estaban asustados y Nuestra Señora les habló con bondad y tristeza. ¿Han visto el infierno donde van a caer tantos pecadores? Para salvarlos, el Señor quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Si se reza y se hace penitencia, muchas almas se salvarán y vendrá la paz. Pero si no se reza y no se deja de pecar tanto, vendrá otra guerra peor que las anteriores, y el castigo del mundo por sus pecados será la guerra, la escasez de alimentos y la persecución a la Santa Iglesia y al Santo Padre. Vengo a pedir la consagración del mundo al corazón de María y la comunión de los primeros sábados, en desagravio y reparación por tantos pecados. Si se acepta lo que yo pido, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo y habrá guerras y persecuciones a la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones quedarán aniquiladas. Pero al fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal el dogma de la fe se conservará siempre. Luego de estas palabras la Virgen María les cuenta a los niños la tercera parte del secreto o tercer secreto, que Lucía escribió entre el 22 de diciembre de 1943 y el 9 de enero 1944. Después la Virgen dijo, esto no lo digas a nadie. A Francisco si podéis decírselo. Y agregó, cuando recen el rosario, después de cada misterio digan, oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Cuarta aparición. Esta ocurrió el domingo 19 de agosto, porque el 13 de agosto, el administrador del consejo del lugar, apresó a los 3 niños para tratar de hacerlos decir que ellos no habían visto a la Virgen, los asustó, los encerró en el calabozo, donde los pequeños colgaron en la pared una medalla que tenía Jacinta y rezaron el rosario junto a los presos, hasta que finalmente tuvo que liberarlos. Unos días después la Virgen apareció en un lugar llamado Balinos, a 400 metros de Aljustrel, y entre otras cosas les dijo, deseo que sigan yendo a Cova de Iria en los días 13, que sigan rezando el rosario todos los días, y les prometió que haría en el último mes un milagro para que todos creyesen. Quinta aparición. Sucedió el 13 de septiembre 1917. Nuestra Señora les dice nuevamente a los niños que sigan rezando el rosario para que finalice la guerra y les expresa. En octubre haré un milagro para que todos crean, curaré a algunos enfermos, pero no a todos. Sexta aparición. El milagro del cielo de Fátima o el milagro del sol.
La última aparición ocurrió el 13 de octubre de 1917, en la cova de Iría, donde se encontraban 70.000 personas, llovía torrencialmente y los pequeños fueron al lugar, donde la Virgen se manifestó y les dijo: Yo soy la Señora del Rosario, continúen rezando el rosario todos los días, la guerra se acabará pronto. Luego se produce el milagro del sol, la Virgen elevó sus brazos al cielo y la lluvia se detuvo, el sol giró 3 veces sobre sí mismo, emitiendo luces de variados colores. Los niños y los testigos del suceso vieron como si el sol se desprendiera del firmamento y fuese a caer sobre ellos. Muchos gritaban de miedo, los niños videntes en esos momentos tuvieron visiones al lado del sol, vieron a San José con el niño, a Nuestra Señora de los Dolores y a Nuestra Señora del Carmen. Luego de 10 minutos el sol volvió a su lugar y los miles de peregrinos que tenían sus ropas mojadas por tanta lluvia, quedaron con sus ropas completamente secas. Este suceso es considerado como el acontecimiento sobrenatural más grande del siglo XX. La Iglesia Católica ha aprobado oficialmente al mensaje de Fátima como digno de ser creído desde 1930. El secreto de Fátima. Nuestra Señora de Fátima en la tercera aparición la Santísima Virgen les contó un secreto a los videntes, este está dividido en 3 partes, las 2 primeras han sido públicamente reveladas en el libro Memorias de Lucía en la década de 1940. Y son: la visión del infierno, el anuncio de una futura guerra, la petición de la Santísima Virgen sobre la consagración de Rusia, como condición para la paz mundial y la práctica de la comunión de los primeros sábados. La tercera parte o tercer secreto, se hizo público el 13 de mayo del 2000. Después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Vivimos en una inmensa luz que es Dios. Algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los 2 brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. He tomado varios mensajes dados a diferentes videntes y viendo las similitudes podemos rescatar y deducir fácilmente el verdadero tercer secreto de Fátima. El 13 de mayo de 1917 y en los siguientes 5 meses, los días 13, la Santísima Virgen María se le apareció a 3 pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco en la cova de Iría, cerca de Fátima, Portugal. Les dio 3 secretos los cuales debían ser dados a conocer completamente a más tardar en el año 1960, e hizo un pedido muy especial: consagrar a Rusia a su corazón inmaculado, cosa que no se ha hecho hasta el día de hoy. Primero escuchemos sobre las apariciones o mensajes aprobados por la Iglesia. Akita, Japón, la Virgen se lamentaba de que su tercer secreto de Fátima no se hubiera dado a conocer, y lo repetía a la vidente, Sorin Sasagawa, un 13 de octubre de 1973. Decía así: muchos hombres en el mundo afligen al Señor. Deseo almas para consolarle, para suavizar la cólera del Padre Celestial. Deseo, con mi Hijo, almas que reparen con su sufrimiento y su pobreza por los pecadores y los ingratos. Muchas veces he intervenido con mi Hijo para apaciguar la ira del Padre.
He impedido que vinieran calamidades, ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz, su preciosa sangre, las almas predilectas que le consuelan y constituyen la cohorte de almas víctimas. Oración, sacrificio y penitencia pueden suavizar la cólera del Padre, como ya te he dicho, si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre impondrá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grave que el diluvio, como jamás ha habido otro. Caerá fuego del cielo y aniquilará a una gran parte de la humanidad, tanto buenos como malos, no perdonando a fieles ni a sacerdotes. Los supervivientes se encontrarán en tal desolación que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que os quedarán entonces será el rosario, la acción del diablo se infiltrará hasta en la iglesia, de modo que se verá cardenales oponerse a cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán depreciados y combatidos por sus mismos compañeros. Las iglesias y los altares serán saqueados, la iglesia se llenará de aquellos que aceptan componendas, y el demonio empujará a muchos sacerdotes y religiosas a abandonar el servicio del Señor. El demonio atacará encarnizadamente sobre todo a las almas consagradas a Dios. La perspectiva de la pérdida de muchas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados crecen en número y gravedad, no habrá perdón para ellos. Y presento algunas videntes con revelaciones privadas que la Iglesia no ha aceptado todavía, pero que particularmente dicen muchas cosas en común con las aceptadas por la Iglesia Católica. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María 24 de febrero de 2013. Los instantes que esperaban aceleraron el pasar y el rumbo de las profecías y aún no consagran a Rusia, al Inmaculado Corazón de mi Madre, siendo conocedores los que se han consagrado a mi servicio, de la trascendencia de esta consagración que cambiaría el destino de la humanidad. Han conocido el tercer secreto que mi madre reveló en Fátima y lo han dejado de lado para no crear controversias con mi pueblo, el que camina a ciegas, ya que si conociera lo que mi madre anunció, el corazón del hombre permanecería alerta y atento a cuanto desciende de arriba y procuraría la santidad de la institución de mi iglesia. Mensaje de la Santísima Virgen a luz de María 13 de mayo de 2013. Mi corazón sangra ante el silencio guardado por quienes no han revelado la totalidad de mi llamado en Fátima, con lo que se hubiera evitado el dolor para mis hijos. El desmembrar el tercer mensaje de Fátima ha sido el grave error, una desobediencia que generó infaliblemente este instante desolador de esta generación. En manos de la jerarquía de la iglesia de mi hijo, de quien soy protectora y madre, encomiendo lo restante de mi angustioso llamado. El beato Pablo VI dijo en 1972, a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Él ya conocía el secreto, pero no podía revelarlo. Algo trataba de decirnos con esta frase. 22 julio 2013. Madre de la Salvación. El último secreto de Fátima no fue revelado, fue tan aterrador. 30 de julio de 2013, 16:32. Lunes 22 de julio de 2013 a las 20:17 horas. Mi niña, el engaño que el mundo enfrentará será tan difícil de discernir, que solo aquellos que se rindan a Dios y pongan toda su confianza en mi Hijo serán capaces de soportar las pruebas que se avecinan. Yo di al mundo las profecías en 1917, pero el último secreto de Fátima no fue revelado, fue tan aterrador para aquellos dentro de la Iglesia Católica. El último secreto de Fátima todavía permanece desconocido para los hijos de Dios, aunque parte de él os fue revelado el 26 de enero de 2012. Muy pocos dentro de la Iglesia están al tanto de esto. Ahora, la siguiente parte del último secreto de Fátima debe ser revelada, para que yo pueda advertir a la humanidad de las consecuencias de ignorar mi intervención para ayudar a salvar almas. La Iglesia ha sido infestada, desde el interior, por los enemigos de Dios. Ellos, y hay 20 de ellos quienes controlan desde dentro, han creado el mayor engaño. Ellos han elegido a un hombre, no de Dios, mientras que el Santo Padre, a quien se le concedió la corona de Pedro, ha sido cuidadosamente sacado, removido. Los detalles que revelé son que habría dos hombres llevando la corona de Pedro en los tiempos finales. Uno sufrirá debido a mentiras que han sido creadas para desacreditarlo y las que lo volverán un prisionero virtual.
El otro elegido ocasionará la destrucción, no solo de la Iglesia Católica, sino de todas las iglesias que honran a mi Padre y que aceptan las enseñanzas de mi Hijo, Jesucristo, Salvador del mundo. Solo puede haber una cabeza de la Iglesia en la tierra, autorizada por mi Hijo, que debe seguir siendo Papa hasta su muerte. Cualquier otro, que declare sentarse en la silla de Pedro, es un impostor. Este engaño tiene un propósito: entregar almas a Lucifer, y hay poco tiempo para tales almas, que no se darán cuenta, para ser salvadas. Hijos, debéis solo prestar atención a una advertencia, ahora. No os desviéis de las enseñanzas de mi Hijo. Cuestionen cada nueva doctrina, que pueda ser presentada a vosotros y que profese provenir, de la Iglesia de mi Hijo en la tierra. La verdad es simple, sencilla. Nunca cambia. El legado de mi Hijo es muy claro. No permitáis que nadie nuble vuestro juicio. Pronto las profecías de Fátima tendrán sentido. Todo está ahora teniendo lugar frente a un mundo incrédulo, pero, tristemente, muy pocos entenderán hasta que sea demasiado tarde. Rezad, rezad, rezad mi Santísimo Rosario, tan a menudo como sea posible, todos los días, con el fin de diluir el efecto del mal que os rodea. Vuestra amada Madre. Madre de la Salvación. Mensaje de la Santísima Virgen a luz de María, 13 de mayo del 2013. Mis hijos predilectos, sumidos en los contratiempos de la sociedad, se dedicarán a relacionarse con sus comunidades sin llevar por delante la espiritualidad sino solo la socialización. Las casas de formación de mis predilectos serán invadidas por los modernismos, desvirtuando el verdadero misticismo y la espiritualidad con que se deben conducir. El gran impostor tomará el trono de mi Hijo, y la mayoría le mirarán complácidos. La liturgia será saturada de modernismos que ofenderán el corazón 3 veces santo de mi Hijo, y yo seré desterrada. La humanidad se encuentra en grave peligro, el comunismo ha variado sus facetas, ha pactado con sectas que se mantienen dentro de la misma Iglesia de mi Hijo, socavando el poder de mis vicarios, hasta hacerle a uno de ellos huir en medio de los cadáveres de sus cardenales y obispos fieles, habiendo sufrido la Iglesia su más grave apostasía ante el poder terreno del que usurpará el trono de Pedro en la tierra. Que todo el tercer secreto que se publicó por la Iglesia Católica no está completo. 2. Lo que falta por revelar sobre el tercer secreto de Fátima tiene que ver directamente con la Iglesia Católica, y cómo, desde el interior de la Iglesia los enemigos de Dios crearán un engaño para entregar el mayor número de almas a Satanás. Es prácticamente la advertencia que había hecho el Papa Pablo VI. A través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios.